base en el principio de la responsabilidad política, que es sustancial para la democracia, para su consistencia y legitimidad. Los cargos públicos no nos pertenecen, sino que son tan solo un mandato de la soberanía popular. Los parlamentarios o los ministros que representamos a la Presidenta de la República nos debemos a esa representación. Y por lo tanto, si la fe pública es vulnerada o puesta en duda, la soberanía siempre debe volver a su fuente para restituir la confianza en las instituciones. Bajo ese criterio, que me resulta elemental, le he presentado mi renuncia a la Presidenta Bachelet. Lamento profundamente haberle creado un problema. Me comprometí a poder ayudarle en esta etapa. Ella merece ese respaldo de cualquiera de nosotros, por su entrega generosa, por su entereza y por la esperanza que encarna para los chilenos que desean un país mejor. Mi lealtad hacia ella pasa ahora por mi renuncia y dejarla en libertad para tomar las mejores decisiones. La sociedad chilena nos exige hoy un estándar mucho mayor y me hago cargo de eso. Mi decisión de transparentar todas y cada uno de mis trabajos previos buscaba recoger esa demanda de transparencia. Pensé que con ello iba a despejar dudas o sospechas. Más de alguno podría criticar mis labores, pero no su existencia, ni mi voluntad de actuar bajo ese sinceramiento. No hubo ilegalidad alguna, pero se nos exige más que eso. Yo tengo plena conciencia de que mis actos y mis decisiones se fundan en una libertad de juicio que siempre he resguardado. Eso lo sé yo y es lo que ni siquiera me hizo levantar la pregunta de si era bueno o no continuar con esos informes de análisis mientras era diputado. Esa es la fuente también de la entereza con la que enfrento este debate. Asumo que esa reflexión es muy íntima y que los demás no tienen por qué darla por buena. Desde ese punto de vista, entiendo las dudas. No tengo reproche a esa sospecha y a la crítica que surge de ella. La comprendo perfectamente. Y desde luego, la reflexión que me surge es, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no me hice ese cuestionamiento? Esa conciencia de mi propia libertad derivó en una ceguera, en no ver la posibilidad de que fuera objetable. Asimismo, para ser justo, nunca tampoco tuve siquiera una petición o una insinuación de algo no debido. Esa base de respeto mutuo siempre existió. Tal vez el fenómeno más relevante que estamos viviendo ahora es que antes no veíamos cosas que ahora se vuelven evidentes para todos. Es un cambio de sentido común que yo valoro y respeto. Por eso me hago cargo de sus consecuencias. Lo que no voy a aceptar, lo que no voy a hacer es otorgarle espacio ni autoridad a la UDI para atacarme y a través mío atacar a la Presidenta. Y vamos a ver si ellos tienen el coraje moral de asumir este estándar y desprenderse de todos sus cargos y de posiciones de poder para encarar los cuestionamientos y los juicios. Tampoco voy a aceptar que una debilidad mía les permita reforzar la estrategia de la impunidad. Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez. Salgo con la conciencia limpia y la convicción de que esto es lo mejor para Chile. Muchas gracias. Ministro, estamos en directo para Ahora Noticias. Desde su partido, ministro,
Bueno, ahí ministro general de la Presidencia, entonces, que se retira José desde el patio de los Naranjos sin aceptar preguntas. Él llegó, lo veíamos hasta este lugar, puntualmente a las 6 de la tarde, como estaba programado para realizar esta declaración, y lo que ha señalado es entonces que le ha presentado la renuncia a la presidenta Michelle Bachelet y que es ella entonces quien tiene que tomar ahora la decisión. Lo que se ha dicho desde el Palacio de Gobierno, por lo menos no hasta el minuto oficial, pero sí ya se está disponiendo de todo para que en los próximos minutos de una declaración el vocero de gobierno. Se espera que ahí entonces se acoja la renuncia de quien hasta este momento figura como el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José. Claro que sí, Juan. Se espera entonces que Marcelo Díaz haga algún tipo de declaración. También se esperaba alguna reacción por parte de la presidenta, que está en Europa, pero la verdad es que nuestros enviados especiales nos dicen que incluso ha suspendido hasta las actividades. Vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Recordemos que hubo un cambio, 27 días alcanzó a durar en el cargo Jorge Insunza, que dejó la Cámara de Diputados para plegarse al equipo político de la presidenta en esta, que lo que se llamó una segunda etapa, llámelo usted un segundo tiempo del gobierno, luego de todo lo que ha sucedido en torno a los casos SQM, caso Cabal, la crisis de confianza que atraviesa la clase política, inclusive la propia presidenta Michelle Bachelet, como lo dicen las mismas encuestas. Este es un golpe muy duro, ya lo vamos a ir desmenuzando sin ninguna duda. Por ahora nos vamos a saber las novedades de la propia mandataria, como les decía, que se encuentra en Europa a través de Maribel Retamal, y nuestra enviada especial allá en París, Francia, se encuentra Maribel. Hola, José Luis. Muy buenas noches acá desde París. Recordemos que acá son las 11 de la noche, 5 horas más que en Chile. Y claro, les cuento que era una renuncia que ya se percibía en el ambiente. La mandataria durante esta jornada no tenía ninguna actividad de carácter oficial. Sin embargo, en su agenda estaba presupuestado que la presidenta Bachelet asistiera a un concierto, un concierto de carácter privado, sin acceso a la prensa, un concierto llamado Chile, Memoria, Patrimonio y Futuro en el Conservatorio de París. Sin embargo, la presidenta no llegó finalmente a esta actividad. Sí llegaron los miembros de la comitiva que participan en esta gira presidencial y que están en París, senadores, diputados, también ministros como el canciller Heraldo Muñoz y Alberto Undurraga. Sin embargo, claro, la presidenta no asistió a esta actividad a pesar de que estaba confirmada. Todas ellas, por supuesto, señales de lo que presenciamos hace unos minutos, la renuncia del ministro Insunza. Por ahora se nos ha dicho que no hay palabras de la presidenta con respecto a esta renuncia. Sí habrá en unos pocos minutos una declaración oficial de parte de la presidencia. También se nos ha dicho que a raíz de esta renuncia, la mandataria no va a adelantar su regreso a Chile. De hecho, ella va a seguir con las actividades que tenía contemplada en su agenda para este lunes, donde tiene contemplado donde va a ser recibido oficialmente en el marco de la visita de Estado que se realiza acá en Francia, una jornada donde tiene además contemplado una serie de reuniones de trabajo con autoridades, además de el importante encuentro con el presidente francés François Hollande. Como te decía, estamos a la espera entonces de la declaración oficial que va a llegar en unos minutos de parte de presidencia, ya que la presidenta Bachelet no hablará con la prensa. Eso sí, vamos a estar, por supuesto, atentos a las actividades que realizará mañana la mandataria, donde vamos a preguntarle, por supuesto, sobre sus impresiones con respecto a esta prematura renuncia, que recordamos el ministro Insunza duró solo 27 días en su cargo, José Luis. Claro que sí. Bueno, recordemos que Jorge Insunza dejó la Cámara de Diputados para asumir este cargo de ministro secretario general de la Presidencia. Si usted se está incorporando a nuestra sintonía, lo dice en pantalla, el ministro renunció a su cargo luego de los cuestionamientos por una serie de asesorías prestadas a Codelco, incluso Antofagasta Minerals, la empresa minera del grupo Luxich, que en definitiva lo hacía mientras ejercía el cargo de diputados y presidente de la Comisión de Minería, lo que levantó una serie de críticas en su entorno, no solamente de parte de la oposición, sino que también desde su propio sector. Es cosa, por ejemplo, de revisar las declaraciones del propio presidente del partido del PPD,
respecto a la situación del ministro Insulza. Una situación que ya se veía que era un poco insostenible y que hace pocos momentos se ha desencadenado las declaraciones del propio Insulza que revisamos a continuación. Mi lealtad hacia ella pasa ahora por mi renuncia y dejarla en libertad para tomar las mejores decisiones. La sociedad chilena nos exige hoy un estándar mucho mayor y me hago cargo de eso. Mi decisión de transparentar todas y cada uno de mis trabajos previos buscaba recoger esa demanda de transparencia. Pensé que con ello iba a despejar dudas o sospechas. Más de alguno podría criticar mis labores, pero no su existencia ni mi voluntad de actuar bajo ese sinceramiento. Bueno, ahí estaba Jorge Insulza Gregorio de las Heras, 27 días en el cargo desde el 11 de mayo. Vamos a ver qué es lo que va a suceder más adelante. Obviamente las reacciones del mundo político, de la propia presidenta de La Moneda, a través del ministro Marcelo Díaz, el vocero, pero también vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con su futuro. El cupo en el Parlamento todavía no ha sido llenado por el Partido por la Democracia. ¿Volverá él? ¿Podrá volver? ¿Qué dirá la ley? Bueno, es parte de lo que vamos a enfrentar a continuación. Usted quede atento a nuestra sintonía, nosotros le seguiremos informando. Que tenga buenas tardes.